Contra viento y marea. Bien, gracias por continuar con nosotros. En Contraviento y Marea nos acompaña Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Johnny, bienvenido a Contraviento y Marea. Hay muchas cosas importantes de conversar con usted. Vamos a comenzar con la invitación que le hizo el presidente al PLD a un diálogo para tratar el tema haitiano. Yo sé que usted ayer leyó un documento, pero hay cosas que quizá la gente que nos ve y que nos escucha no pudo recibir de manera directa de parte suya. ¿Cuáles son los puntos que ustedes objetan del diálogo? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes. Y gracias por la valoración que hicieron, el comentario que hicieron sobre mí y sobre el trabajo que tenemos que hacer en el partido. Bueno, lo primero es que nosotros ayer dimos a conocer, ustedes saben que la semana pasada el presidente había anunciado la intención de convocar a un diálogo en procura de construir un pacto sobre la migración ilegal haitiana en la República Dominicana e invitar al liderazgo político, a los partidos de oposición. Se dirigió específicamente en un tuit al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Y nosotros tuvimos una reunión del comité político del partido el miércoles pasado. En el marco de esa reunión se aprobó, nosotros lo dijimos en la rueda de prensa, la disposición del PLD, la apertura del PLD a un diálogo siempre que ese diálogo pueda ser constructivo, estructurado y tenga propuestas reales. Entonces nosotros también habíamos solicitado que nos llegara la invitación formal, porque solamente habíamos visto la posición del presidente, pero no habíamos recibido la invitación formal. Y en efecto, el sábado recibimos en la presidencia del partido la invitación formal al diálogo. ¿Llegó de la presidencia de la República o de la presidencia del PRM? Llegó de la presidencia del PRM en nombre del presidente de la República. Okay. La firmó el ministro Paliza. Entonces, la propuesta la invitación tenía anexa las 15 propuestas del presidente y también una sugerencia de pacto que está firmada por los partidos aliados al PRM y por algunas figuras de la academia y figuras notables de la sociedad. De entrada le hicimos una lectura y decidimos responder el día de ayer mediante un documento a la invitación al diálogo formalmente. Y básicamente lo primero que dijimos es que el PLD participaría en el diálogo. Sí. Es un paso de avance, que tenemos el interés de participar porque es un tema país y nosotros comprendemos la preocupación que existe en nuestro país en este momento con respecto a la inestabilidad política que hay en Haití y la carga que está cargando la República Dominicana con el tema migratorio. Nuestro país es un país pequeño que no puede cargar con esa responsabilidad solo. De hecho, nosotros lo hicimos saber ahí, diciendo que entre los esfuerzos que tenían que hacerse, no hicimos objeciones al pacto porque el pacto no ha comenzado, no se ha comenzado a discutir. Lo que hicimos fue condiciones, pusimos condiciones. Y entre las condiciones fue que hubiera mecanismos reales, que hubiera mucho mayor control en la frontera, que discutiéramos un mecanismo de control efectivo en la frontera, que nosotros utilizáramos mucho más tecnología, la necesidad de que se regularizara, y aquí quiero detallar porque cuando se habla de regularización la gente lo confunde con legalización, es levantar la información de todos los inmigrantes que se encuentran en República Dominicana, el estatus migratorio de esa persona, dónde están trabajando, qué hacen y si deben permanecer o no en el territorio dominicano, incluso de los que se han deportado, porque no hacemos nada con deportarlo y que al otro día regresan y no sabemos cuántas veces han venido. O sea, exacto, esa información hay que irla levantando, hay que documentarla, hay que solicitarle datos biométricos. Entonces nosotros fuimos muy enfáticos en que eso tenía que estar contenido en el plan. Entre otras condiciones que pusimos, pero en general dijimos que teníamos la disposición de participar de manera crítica, porque nosotros somos un partido opositor. Sí, claro, no era suscribir el pacto, claro, sino además hacer propuestas también. Cuando el presidente Medina estuvo gobernando el país, creo que en la primera gestión o en la última, no se hizo una regularización. Sí, recuerda. Incluso creo que se invirtió alrededor de unos 2.000 o 3.000 millones de pesos. Sí. Recuérdese que cuando nosotros estábamos gobernando recibimos la sentencia y hubo toda una campaña internacional. El presidente tuvo que salir a defender la soberanía del Estado dominicano, el derecho que tiene el Estado a controlar su territorio y a defenderse de la inmigración ilegal.
Y en ese momento se inició un plan de regularización. No nos dio el tiempo a continuar avanzando. Luego de eso vino la pandemia en el año 2019, como ustedes saben, pero se había iniciado ese plan de saber quiénes son los inmigrantes que se encuentran en el territorio dominicano. La República Dominicana tiene que brindar salud, tiene que brindar educación a una gran cantidad de personas, cuando en realidad nosotros tal vez no tenemos los recursos para garantizar esos servicios con la calidad que se requiere para la población dominicana. O sea, que es una preocupación legítima. Entonces, es indispensable que nosotros comencemos a controlar la frontera. De nuevo, y aquí hemos sido muy enfáticos como partido, a nosotros nos resulta muy contraproducente y la gente a veces dice, bueno, que ustedes son tan críticos que parecería que no están yendo al diálogo. Sí, estamos yendo al diálogo, pero tenemos que decir las cosas que no han funcionado. Sí, claro. El presidente había dicho en el año 2021 que iba a mover 12.000 soldados a la frontera. Ahora, en las 9 medidas que se anuncian, se habla de llevar a 11.000 soldados. El número de soldados desplegados en la frontera, pero se supone que eran 12. Hay una contradicción evidente. Hay contradicciones con respecto a la cantidad de muros limítrofes construidos. A veces se dice 43, que se van a construir 13 más, que son 47. Nos parece muy contradictorio. Y también, cuando uno busca los datos, se habla probablemente de más de 1 millón de personas que han sido deportadas, pero entonces, ¿cuánto es que hay? A nosotros nos da la impresión de que se están deportando y están regresando. Y entonces se vuelve un negocio, porque es que hay bandas que operan y que trafican con haitianos, y también ahí hay que poner el dedo en la llaga. O sea, esas bandas hay que desarticularlas, esas organizaciones criminales que operan con dominicanos, en las que se involucran militares, eso se ha mantenido muy bajo perfil, porque hubo un juicio contra militares. Nosotros no sabemos en qué quedó, quiénes eran, cuál fue la sentencia que recibieron. Johnny, ¿ustedes sienten que hay un interés real de parte del presidente y del gobierno de analizar el problema, preparar un plan que realmente nos conduzca como nación a controlar la situación de migración que tenemos en República Dominicana? Lo pregunto porque cuando el presidente convocó a los partidos políticos de oposición y a sus aliados en el 2022, el PLD y Fuerza del Pueblo participaron, creo que en la primera reunión con una comisión, luego se retiraron. Sin embargo, ahora que tenemos el problema casi similar, con algunos agravantes, pero ustedes sí han hecho sus cuestionamientos, algunos puntos, como ya ustedes han expresado, pero han dicho, sí, nosotros queremos sentarnos en la mesa y vamos a dialogar para buscar una salida. ¿Creen ustedes que hay una decisión real, sincera de parte del presidente de enfrentar el problema? Eso es lo que quisiéramos, que hubiera una disposición real y sincera de parte del gobierno. No lo perciben. Yo creo que la confianza es algo que se construye en el tiempo. O sea, hay que ir con el deseo de darle a este país una política migratoria que sea eficaz, que sea eficiente. Y nosotros vamos con esa disposición, pero tenemos dudas, tenemos reservas, tenemos miedo de que se quiera politizar el tema o de que se le quiera sacar provecho. Probablemente el gobierno pueda tener el mismo miedo con respecto a nosotros. Sí, porque eso es normal. Pero nosotros lo que nos sentamos sobre los precedentes, y uno dice, bueno, es que este tema se ha traído solamente en el 2023, en el año preelectoral, en el 2021, el tema cuando la discusión de la desviación del río a través del canal que construyeron los haitianos. Entonces, nos da la impresión que en ocasiones se ha aprovechado políticamente el tema sin buscar una solución definitiva o una solución mucho más robusta, porque en el largo plazo nosotros vamos a convivir con Haití para siempre. O sea, ellos van a estar ahí de ese lado y nosotros aquí. Pero en este momento concreto, porque la gente también dice, bueno, es que siempre ha existido este problema. Sí, pero en este momento hay una situación muy especial de inestabilidad en Haití, que ya incluso se habla de que muchas de esas bandas están acercando a la frontera. O sea, hay un peligro real para nuestro país. Johnny, usted tiene sin lugar a duda que no pensar en que el presidente le va a sacar provecho político para lo personal, sino que él busca esto para terminar bien en su gobierno y obviamente todos nosotros, los dominicanos, porque él de entrada le puso candado a una posible repostulación que él quiera. Ya ahí no hay posibilidad. Ahí no hay duda. Bueno, él no está buscando interés con esto. Es que terminar por lo menos bien y que el país esté tranquilo. Ustedes con eso no tienen problema, pero al mismo tiempo ustedes van construyendo para lo que ustedes quieren hacerle sugerencia. O es como tú dijiste a la entrada, cuando ya estén sentados. No. En el documento que se leyeron ayer se identificaron varios puntos. Algunas de esas sugerencias son las que yo he dicho. Por ejemplo, que las personas que se encuentran en el país, nosotros tengamos su información y los que son deportados también. El uso de tecnología,
Pero el ministerio tiene, perdón, Johnny, que creo que el expresidente Medina fue que hizo una gran inversión y está ahí en el Ministerio de Defensa, en tecnología. El 6 es 5, sí, correcto. ¿Usted pero quiere reforzarla? No, mucho más. Primero, la tecnología exponencial. Una gran parte de esa tecnología es insuficiente hoy. Okay. No existía la inteligencia artificial cuando eso se hizo, para darle una idea. Es verdad. La tecnología todos los años avanza muchísimo. Cambia, y nosotros ahora, por ejemplo, tenemos el uso de drones en muchísimos países para controlar la frontera, para controlar el tráfico de personas, de armas, de drogas, a través de la frontera, también a través de las fronteras marítimas. O sea, que nosotros podemos hacer una mayor inversión en tecnología para apoyar la labor del gobierno, ¿verdad?, en el control de su territorio y de sus fronteras. Y el PLD también ha propuesto eso. Ahora, de nuevo, esas sugerencias que nosotros hacemos son únicas, ¿no? Nosotros, si vamos a un diálogo, nos limitamos el derecho de participar en el diálogo. O sea, ahí vamos a ir discutiendo cosas políticas con las que nos podamos poner de acuerdo. Y sobre si el presidente le puede sacar provecho, pues yo creo que las cosas que son buenas reditúan políticamente. Sí. Definitivamente nosotros no nos podemos sentir más por eso. Ojalá que se puedan hacer muchas cosas buenas para el país, al margen de que se les vaya a sacar provecho político. Al contrario, la sociedad se sentiría bien porque te están aportando la solución. Sí, claro que sí. Y de hecho nosotros impulsamos muchas políticas importantes y sacamos provecho política de ellas. Eso es normal, igual que lo va a hacer el gobierno. Pero lo que queremos es que en definitiva salga bien. Lo que no es aceptable es que se tome el tema, porque ahora mismo hay una preocupación ciudadana con un fin político y en 2 años volvamos a proponer las mismas cosas, volvemos a llamar al mismo pacto, porque ya esto pasó en el 2021, y entonces digamos que hay que sumarnos y volver a construir una solución porque el momento electoral o políticamente conviene. Algo que sí conviene para ese diálogo en este momento y para poder sentarse en las mesas, ¿verdad?, es que estamos a 3 años y medio del próximo proceso electoral. Es decir, que por más que se quiera, el momento beneficia por el tiempo que falta para llegar al día de las elecciones. Por más provecho que tú le quieras sacar, electoralmente hablando, pues en este momento diría que yo que no es como lo más factible para tratar de sacar partido con el tema. Sí, no hay un momento electoral. Sí, por lo tanto, hay una gran oportunidad para que nos pongamos de acuerdo sobre un plan y un pacto que efectivamente lleve tranquilidad a la población dominicana y nos permita salvaguardar nuestra soberanía y nuestra identidad. Johnny, mira, le llegó una carta firmada por Paliza, le llegó del PRM firmada por Paliza a nombre del presidente. Ahora, el pasado lunes el presidente lo hizo más personal y dijo: quiero invitar de manera directa al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Danilo Medina, al expresidente Hipólito Mejía, a que nos sentemos a discutir el tema haitiano, a dialogar sobre el tema de la inmigración, el problema de los inmigrantes indocumentados. Y dijo, puede ser aquí en el Palacio, puede ser en conjunto fuera del Palacio o de manera individual. Es decir, que el presidente tiene el interés de que sea donde la oposición diga. ¿Dónde entienden ustedes que debe producirse ese encuentro? ¿En Palacio o fuera del Palacio? Es bueno que la gente sepa que son 2 iniciativas distintas. Esa segunda invitación del presidente a los expresidentes, que en lo personal lo veo muy oportuno, muy correcto, ¿verdad? Porque los expresidentes tienen mucho que decir sobre el tema migratorio, tienen una mirada sobre la política migratoria y una experiencia acumulada. ¿Eso es diferente entonces? Es diferente, sí, porque nosotros recibimos la invitación como partido a ser parte de una discusión para el pacto. Y aparte de eso, el lunes, después que ya habíamos recibido la invitación, el presidente dijo, yo aparte, o sea, él no dijo la palabra aparte, pero dijo, también me voy a reunir con los expresidentes, sugiero, yo voy donde sea, así como usted lo explicó. Ay, mira. Y bueno, nosotros estamos a la espera de que llegue la invitación formal con las explicaciones de cuál sería el protocolo para eso. En lo personal, yo no puedo hablar por el presidente Danilo Medina, pero en lo personal creo que lo ideal es que esa conversación sea bilateral, 1 a 1. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de ellos puede hablar de su experiencia, puede decirles cosas con mucho más tranquilidad, con mucho más apertura al presidente de la República. Y creo que en general es una buena iniciativa. ¿Y no se enviaría una señal más de fortaleza, de unidad del país, viendo a los 3 presidentes y el presidente juntos? ¿No le enviaría una mejor señal al país? Yo creo que, de hecho, si el presidente de la República se reúne con todos los expresidentes, ya está dando una señal clara al país de que el liderazgo político está preocupado por el tema que preocupa a la nación también. Ya. El presidente Medina, por si acaso, le ha dicho si estaría dispuesto o no a reunirse con el presidente
Yo no he conversado con el presidente sobre ese tema, por eso no me atrevo a hablar a nombre de él. Sí. Bueno, permítanos hacer una pausa. Regresamos unos minutos en esta conversación con Johnny Pujols, secretario general del PLD. Regresamos en breve. Continuamos con esta interesante conversación con Johnny Pujols, secretario general del PLD. Johnny, está en el país el canciller de la poderosa Rusia, ¿verdad? Pero Sergei en febrero Lavrov. pasado, estuvimos aquí al canciller o el jefe de la política exterior norteamericana, al señor Marco Rubio, ¿verdad? Vemos también China muy interesada en República Dominicana. ¿Qué lectura le da el PLD a ese interés de Rusia por fortalecer las relaciones diplomáticas con República Dominicana? Bueno, China, el gobierno de Danilo Medina fue estableció relaciones diplomáticas con China, pero el interés de Estados Unidos que manda Trump a su jefe de política exterior de inmediato a República Dominicana, conversa ahora con el presidente Luis Abinader muy animadamente en el sepelio del Papa Francisco, los rusos aquí, los chinos. ¿Qué lectura le dan ustedes? Bueno, yo creo que es el resultado de 20 años de correctas políticas públicas, de muchos años de desarrollo, de estabilidad política, de madurez de nuestra democracia y de nuestros sectores productivos. Hemos garantizado crecimiento de la economía por más de 3 décadas consecutivas prácticamente. Entonces, ahí somos corresponsables todos los actores del sistema de partidos y los ciudadanos que construyen la riqueza de este país todos los días. O sea que yo creo que ese es el resultado de un proceso de muchos años y que se está cosechando ahora el interés. Y además vivimos un proceso de reconfiguración de la política mundial y por lo tanto están un poco movidas los países con más influencia como China, Rusia, Estados Unidos. Estados Unidos es un país estratégico para nosotros, es nuestro socio, uno de nuestros socios comerciales más importantes y además culturalmente, porque una gran parte de nuestra población vive en Estados Unidos, de los dominicanos viven en Estados Unidos, todos tenemos familias que viven allá, de modo que siempre hemos tenido una muy buena relación con los Estados Unidos y qué bueno que también la podamos construir con otros países como Johnny, Rusia. sabemos la importancia del presidente Medina buscar esas relaciones con China. A la postre, ¿tú no crees que eso hubo inconveniente con haber conseguido esas relaciones y que los Estados Unidos haya visto con malos ojos esta decisión del presidente Danilo Medina? Bueno, yo creo que puede ser controversial, tal vez. Hay mucha gente que puede... Pero fue una decisión de carácter histórico y también pensando en el país. China, Sí. una potencia mundial, no, casi ningún país en el mundo deja de tener relaciones con China. O sea que eso había que entenderlo. Era un proceso histórico que ya correspondía a la República Dominicana y que cualquier gobierno hubiera tenido que asumirlo. Johnny, el hecho de que Rusia le dé una importancia diferente a la que le había dado a República Dominicana, es que los chinos estén aquí, eso nos da ciertas ventajas para sentarnos a dialogar con los Estados Unidos y conseguir mejores cosas. Yo creo que con Estados Unidos siempre podemos dialogar y ha habido una buena relación histórica, ¿no? No porque tengamos relaciones con otros países o acercamiento con otros países, se mejoran o se empeoran las relaciones con Estados Unidos. Yo creo que tenemos que tener una política exterior que considere la importancia que tienen los Estados Unidos por proximidad, por la influencia que tiene su economía en la nuestra y por razones culturales históricas. Entonces, tenemos que tener nuestra propia mirada de las relaciones de República Dominicana con los Estados Unidos. Ahora, el hecho de que dos potencias también estén fijándose en ti, sí obliga a Estados Unidos a no tratarte con la punta del pie, como hace muchas veces con otros países. Sí, bueno, yo creo que haya muchas alternativas y que el mundo sea pluripolar es muy interesante. Se está abriendo un escenario totalmente diferente. Yo creo que en los próximos días y años vamos a tener que estudiar muchísimo cómo se reconfigura y se organiza el mundo a nivel geopolítico. Vamos a hablar un poquitito de la organización política del Partido de Liberación Dominicana y de los compromisos, deberes y de buenos resultados que ustedes esperan dentro de tantas cosas que hay en esa organización y que la gente lo está mirando de todos los lados. Ustedes, ¿cómo ese comportamiento del comité político de buscar que el candidato presidencial sea tempranamente escogido, pero que hay unos 3, 4, 5 que parece ser que se han reunido a tomarse un café y ponerse de acuerdo en una sola línea
y decir, no. Nosotros queremos que sea más tarde. Entonces ustedes hábilmente le envían el recado a quien debe hacerlo, que es el Comité Central, y que ellos decidan su suerte. Háblame de todas esas cosas ahí, Johnny, por favor. Sí, bueno, el partido ha comenzado una discusión hace unos meses ya, Sí. sobre el proceso de selección del o la candidata presidencial, de quien deberá ser discusión sobre el proceso. Nosotros tenemos una ley que dice que las elecciones se deben realizar, las internas del partido, en el año 2027. En ningún caso hemos pretendido contravenir esa ley. De hecho, en 2022 fuimos muy cuidadosos con eso, hicimos una consulta para unificarnos en un solo aspirante presidencial y presentarlo ante la asamblea que escoge el candidato en el año 2027, como manda la ley, con las libertades que puede tener cualquier otra persona de inscribirse si lo desea. Entonces, en este año pues hemos comenzado a discutir ese tema. Es un camino, la unidad es un camino que se construye, es el resultado de un proceso, no es algo que cae solo. Nosotros creemos en esa unidad, creemos que es posible y además entiendo que tenemos que huir de la mirada dicotómica a veces, de pensar en extremos. O es imposible construir consenso porque no, ni siquiera lo intentemos, o lo otro. Si el consenso significa inmovilismo, no podemos hacer nada, no tenemos libertad, tenemos que en el 27 solamente no. Yo creo que hay una ruta en el medio que podemos ir construyéndola entre todos, que permita que hayan consenso, que hayan garantías mínimas para que se participe y que todos sientan que sus derechos están siendo respetados. En general, es una buena noticia para el partido que hayan compañeros y compañeras con interés en aspirar a la presidencia de la República, porque están haciendo una apuesta al PLD y creen que pueden representar esa boleta y saben que el PLD tiene un significado y un valor por sí mismo. Y en ese sentido, recordarle a todos los compañeros, candidatos de cualquier nivel, en este caso del nivel presidencial, pero vale para los demás, que el partido está primero y Mira, todos los demás estamos detrás. Arrójenos un poco de luz. ¿Cómo escoger al que pudiera ser el candidato sin violar la ley? Sobre todo, tomando en consideración el último informe que le rindió a ustedes el jefe legal del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Dantes. Sí. Bueno, igual que la otra vez, nosotros no violamos la ley. Lo hicimos con el apoyo de la Junta Central Pero Electoral. parece que la Junta no está convencida de que se puede hacer ahora igual que la otra vez. Pero la ley no se ha cambiado. O la Junta la violó la otra vez. O parece no que creo. la Junta entendió que se equivocó, porque la Junta hizo la advertencia cuando No creo, comenzó a moverse el PLD No, en yo esa creo- dirección. Las advertencias que ha hecho en su momento fueron consultas internas que solicitó la comisión, que ha hecho el consultor jurídico, porque en muchas de las noticias que salieron ayer, él las desmintió y dijo que él no había conversado con ningún medio Él de dijo que se lo comunicación. filtraron. No, él dijo que no había conversado con ningún medio de comunicación al respecto. Él hace una serie de sugerencias como consultor jurídico, como secretario de Asuntos Jurídicos del partido, y eso es parte de la discusión. Sí. Pero lo que sucede por regla en la dirección del partido y por tradición es que no se comunican las discusiones, se comunican los resultados. Ok. Pero mira, Johnny, ustedes la otra vez, no sé, la inteligencia, ustedes estaban sobregirados de inteligencia la otra vez, cuando escogieron en una consulta, oye eso, una consulta. Unas elecciones. Una consulta Ahí se que vamos a votó. hacer. Y después dijeron, mire, ese es el candidato. Sí, ahí se votó. Y la Junta me dijeron que adentro, dijo, pero ven acá, ¿por qué No, la Junta le prestó los equipos. Todo. Todo. Entonces dije, no, es De que milagro no se lo financió. al final del juego le dije, es que ese es el candidato, esa es la consulta. ¿Cómo ustedes lo van a hacer ahora? Mire, yo tengo fe, certeza, de que el PLD debe encontrar el camino. Porque, bueno, el PLD es un partido que tiene una tradición democrática fuerte. Nosotros tenemos que vivir haciendo proceso para todos. Hay otras organizaciones políticas que tienen la ventaja o la dicha de que no tienen que ponerse de acuerdo porque se hace lo que se diga y ya. No hay. Pero nosotros tenemos muchos candidatos y tenemos que organizar ese tipo de procesos. Johnny, tenemos que hacer otra pausa. Yo voy a dejar en el aire la siguiente pregunta. ¿Sienten ustedes que hay una rebelión en el Partido de Liberación Dominicana? Porque hasta ahora, que yo recuerde que he seguido los procesos desde que Juan Bosch se dio el paso a Leonel Fernández, hasta ahora el comité político no había tenido que pasar la bola al comité central para que decidiera respecto al candidato presidencial. Vamos a la pausa. Regresamos Muy en breve. bien. Bien, continuamos con esta conversación con Johnny Pujols,
secretario general del PRD. Johnny, ¿hay o no una rebelión? Y lo pregunto porque ustedes, como comité político, le dieron un plazo, formaron una comisión, le dieron un plazo a los que tenían la intención de aspirar a que presentaran esa intención por ante la comisión que preside Lidio Cadet. Sin embargo, se inscribió Francisco Javier, se inscribieron 2 personas que, aunque tienen derecho, eran prácticamente desconocidos. Y al final, al vencerse el plazo, que era la primera semana de abril, entonces se ven obligados a mandar el tema al comité político, algo que yo no había visto, para que el día 8 de junio, ahí el que tenga la intención se inscriba o se queda fuera. Es decir, una rebelión, ustedes no pudieron, el comité político no pudo, tuvo que soltarle la bola a la cancha del comité central. No existe una rebelión. Lo que hay son discusiones que son normales en un partido con tradición democrática y con procesos internos. Eso es normal. Hay discusiones que la comisión se llama Comisión de Arbitraje y Unidad. Sí. O sea que el nombre define su misión. Ahora, sobre la convocatoria del Comité Central, es estatutario que el Comité Central es que aprueba la lista de aspirantes. Entonces, el Comité Central ha sido convocado por sus responsabilidades estatutarias para que defina una lista de aspirantes presidenciales. No es para que ellos decidan sobre cuándo es el proceso o cómo es el proceso, porque es una prerrogativa del comité político. Sí. Y del comité político y de la comisión que se designe para tales fines. O sea que en consenso con los aspirantes o en discusión con los aspirantes, pues yo estoy seguro que vamos a salir bien. Entonces, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, Margarita Cedeño, Charlie Mariotti, que dicen que eso hay que hacerlo en el 27. Si no se inscriben el día 8, si no muestran interés, se quedaron fuera. Ellos tienen opiniones sobre cómo debe ser el proceso. Y yo creo que esas opiniones son valiosas y la comisión tiene que considerarla y son parte de la discusión. Y se puede llegar a acuerdos. Siempre es así. También la otra vez fue así entre los aspirantes. Cuando se hizo el acuerdo del 2022, habían posiciones distintas sobre cómo hacerlo, sobre cuándo hacerlo, y al final se llegó a una fecha de común acuerdo. Estatutariamente pudiera el comité central decir, no, esto no va a ser ahora, esto va a ser en el 27, como dice la ley. Es por encima del comité político, voy a decirlo. Bueno, es improbable. Normalmente el comité central respeta al comité político. En la práctica. El PLD es un partido en el que funciona el centralismo democrático y por lo tanto hay unas jerarquías también. Sí. Y, aunque el organismo superior es el comité central y estatutariamente pudiera decidir cualquier cosa, lo vemos muy improbable porque hay un liderazgo que se expresa en el comité político del partido. Okay. El PLD tiene una ventaja, por lo menos ahora. No quiero decir que con mi amigo Charlie Mariotti no la tenía. Es que Johnny es conciliador. Sí. Y los que compiten. Charlie Mariotti no. No, lo dije adelante. Tenga cuidado. Que no lo es. Tenga cuidado. Yo no tengo problema con Charlie. Lo está Yo me curé en escuchando. salud primero. Pero yo estoy convencido que él mismo, como aspirante, ve a Johnny como conciliador, que no es un hombre que está ni mínimamente parcializado para ninguno de los aspirantes, sino que yo lo percibo conciliador en el partido. Yo estoy parcializado con el PLD. Hazlo ahí. Oh, ¿Tú ves, José María? Que yo te dije que él es un hombre parcializado. Hazlo ahí. Pero conciliador, ¿verdad? Sí, claro. Mire, ¿cómo ve usted las posibilidades ya proyectando al PLD con todos estos procesos que está desarrollando? Un país que tiene establecido en su constitución segunda vuelta con 50% más uno, con la experiencia que tienen ustedes en 96, que el PLD venía en una tercera posición compitiendo con un líder de la dimensión de Peña Gómez y Leonel Fernández, se cuela por tercera y anota. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades? Independientemente de que el PRM sigue siendo el principal partido y que Leonel Fernández quedó en segunda posición en el pasado proceso. Bien, es una pregunta importantísima esa, porque el desafío de nosotros es repuntarnos electoralmente. En términos de estructura, en términos de cultura institucional, pues el trabajo ya lo estamos haciendo y eso es muy importante porque hay algo que tenemos que percibir todos. La gente confía menos en las instituciones democráticas. Hay más descreimiento. Hay un 47% de los ciudadanos que no fue a votar y hay un 36% de los dominicanos que en las encuestas dicen que no está con ningún partido, que no simpatiza con ningún partido. Es el primero y a veces el segundo partido más importante, ninguno. Ninguno, sí. Ninguno. Sí. El primero o el segundo. Entonces, ante ese escenario, los partidos estamos abocados a reflexionar sobre qué cosas nos alejan del sentir de la población.
Y yo creo que una de esas cosas es que generalmente hablamos mucho de nosotros, de los problemas que tenemos nosotros, de las dificultades que tenemos, de las cosas que queremos hacer como organizaciones. Y en pocas ocasiones nos referimos a los problemas que tienen los ciudadanos, las preocupaciones que tienen los ciudadanos. No me refiero a la dirección solamente, al comité político, al comité central, me refiero al territorio. El liderazgo del partido en el territorio tiene que estar vinculado a las comunidades, a las causas de las comunidades, a los problemas que tiene la gente. Hacerse vocero de esos problemas, de esas banderas. Y en la medida en que vamos haciendo eso, pues nos vamos reposicionando electoralmente, porque un partido es su militancia, su capital humano, sus estructuras, su cultura institucional y su discurso. Y las tres cosas son importantes y yo creo que ahí está la clave. Lo que ocurrió en el año 94, el año 96, que usted lo explicó muy bien, ese fue el efecto electoral de una transformación cultural, de un grupo de personas que interpretaron adecuadamente el sentir de la sociedad y la sociedad sintonizó con ellos. Y eso mismo lo tenemos que reproducir en esta época. Johnny, ¿tú no consideras que ustedes no le han sacado el provecho, el jugo, a los gobiernos de Danilo Medina para hacer campaña? ¿No le han sacado el jugo porque sus obras están ahí? Sí, hay dos cosas que no hemos hecho. Uno, no habíamos, porque ya estamos haciendo oposición firme, pero en los años precedentes, es verdad que hicimos una oposición muy ligera, no solamente nosotros, todos los partidos de oposición, tampoco había mucho chance porque había mucho ruido en torno al PLD y por lo tanto cualquier cosa que usted dijera ni siquiera se escuchaba. Y ahora yo siento que hemos arrancado con el pie derecho. Nosotros en diciembre criticamos los bonos, en enero salió el presidente, hablamos del problema eléctrico, hablamos de la peste porcina africana, y ahora recientemente respondimos el discurso del presidente Luis Abinader, y ahora recientemente con el tema del pacto. Yo creo que el PLD está haciendo la oposición que tiene que hacer. Y la oposición crítica y propositiva también. Y por otro lado, el segundo desafío, como usted dice, es repuntar o evidenciar la experiencia de estados que tenemos y las obras que hicimos. Y yo creo que también ahí fuimos tímidos. Uno no quiere caer tampoco en la arrogancia porque nosotros fuimos favorecidos por 20 años con el favor del pueblo y el voto popular. O sea que tenemos una deuda de gratitud con ese pueblo. Finalmente, la combinación de lo mejor de lo viejo y la juventud que usted representa, que se dio el PLD en el proceso interno recientemente, ¿está dando resultados? ¿Ustedes sienten que está dando resultados? Sí, evidentemente. El PLD está posicionado como la segunda fuerza en términos de partido. Tenemos desafíos, como lo tiene cualquier organización. En el caso de nosotros son desafíos para construir una buena boleta en todos los niveles. Pero como estructura, como organización, estamos bien posicionados y lo que tenemos que seguir diferenciándonos. De nuevo, nos diferenciamos con la práctica de la militancia y con el discurso. Bien, gracias a Johnny Pujol, secretario general del Partido de Liberación Dominicana. Nos vamos por hoy, regresamos mañana aquí en Contraviento y Marea. Buenas tardes.